Una de las cosas más representativas del universo Marvel es que desde su concepción, Stan Lee y Steve Ditko se plantearon la posibilidad de crear diferentes aventuras que ocurren en un mismo mundo, más concretamente en la ciudad de Nueva York, en donde los personajes se encuentran e interactúan entre ellos como vecinos en su vida cotidiana. Pero lo más fabuloso de todo es que estos personajes conviven en una ciudad que existe en nuestra realidad. No es ni ciudad gótica ni metrópolis, que apenas si se puede plantear forzadamente la existencia entre ellas mismas, sino que es una realidad y tiempo muy parecido al nuestro, cuando en Nueva York aparecieron por primera vez las maravillas. En el cómic Marvels, escrito por Kurt Busiek y dibujado por Alex Ross, podemos ver la aparición de la primera antorcha humana y Namor el submarinero en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, que comenzó el 1 de septiembre de 1939 con la invasión de Polonia por parte de los alemanes y que culminó con la firma oficial de la rendición de Japón que se realizó a bordo del acorazado Missouri el 2 de septiembre de 1945. No es de extrañar que la fundación de la editorial Timely Comics, que fue el primer nombre que tuvo la editorial Marvel, coincida con los tiempos del conflicto bélico más despiadado, cruel y violento que haya tenido alguna vez el hombre moderno. De alguna forma se tiene que contar a los niños norteamericanos historias románticas de heroísmo y valor que expliquen su realidad sin mostrar la sombra de la maldad humana. Y ese será el motivo de este videoensayo: emprender un viaje a través de esas historias de fantasía y justificar la relación que tienen con nuestra realidad. Bienvenidos sean al canal de Praxis Enmascarada. Hoy presentamos Dialéctica Hegeliana en los eventos del universo Marvel. Si eres entusiasta de los cómics o si te gustan las películas, te habrás dado cuenta de que existen los llamados eventos, que generalmente son guerras y conflictos en los cuales se ven involucrados muchos personajes diferentes. Por ejemplo, en las películas que inauguraron el universo cinematográfico Marvel, primero tuvimos a Iron Man, protagonizado por Robert Downey Jr., al Hulk, protagonizado por Brad Pitt, al Capitán América, protagonizado por Chris Evans, y a Thor, protagonizado por Chris Hemsworth. Después todos ellos se involucraron en la película Avengers, en la cual se trata un conflicto que conlleva el sometimiento de la raza humana por parte de Loki y su ejército alienígena de Chitauris. De una forma muy similar funcionan los eventos Marvel en los cómics. Una serie de títulos que hablan de un personaje en específico que después son llevados narrativamente a participar en un evento en común. La guerra secreta, la guerra civil, la guerra mundial de Hulk, la invasión secreta y el asedio de Asgard son prueba de ello. Y eso es algo que tienen en común con nuestra realidad. Porque en nuestra realidad vivimos en una guerra constante, ya sea armada o comercial. Para nuestra suerte, allá en el remoto 1807 existió un filósofo que, desde su privilegiado puesto como rector de la Universidad de Berlín, pudo presenciar esa verdad y plantearse un esquema para entender la realidad. Estamos hablando del filósofo alemán Jorge Guillermo Federico Hegel. Hegel y el mundo occidental presenciaron la Revolución Francesa, en la cual una clase social que llevaba la bandera del iluminismo logró quitarle el poder político a la Iglesia, que bajo la justificación divina dotaba a ciertos linajes con la capacidad de gobernar. También fueron conscientes de los registros históricos como el descubrimiento y conquista de América, mediante los cuales se les fue quitando poco a poco también el poder económico al orden eclesiástico. Hegel, al ver esto, propuso que la historia se va a desenvolver en un desarrollo permanente al que llama dialéctica. Este proceso dialéctico va a estar compuesto por 3 etapas: la tesis, la antítesis y la síntesis. En la primera etapa del proceso dialéctico va a haber 2 sujetos que van a enfrentarse para ver quién tiene la razón o para ver quién tiene el derecho. Estos sujetos pueden ser el eje, establecido por Alemania, Italia y Japón, y por otro lado los aliados, que son Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos. Ambos se enfrentan en un conflicto para saber quién tiene el derecho y quién tiene la razón, y ambos saben que pueden morir en la resolución de dicho conflicto. La segunda etapa se va a determinar porque uno de los sujetos va a ganar el enfrentamiento, debido a la combinación de los siguientes factores. Por un lado, uno de los sujetos antepuso su miedo a morir al deseo de establecer su verdad, o de hacer valer su derecho, es decir, su miedo a morir fue más fuerte que su deseo. Por otro lado, tenemos al sujeto en el cual su deseo de establecer su verdad y de hacer valer sus derechos fue más grande que su miedo a la muerte. En nuestra realidad,
No fue sino hasta el desarrollo de la bomba atómica por parte de los países aliados que el otro lado vio más cerca la posibilidad de morir en el conflicto. Y es así como la idea de la democracia y las fronteras establecidas por los aliados se afirmaron. Mientras que la idea del fascismo y la lucha por los territorios que querían los países del eje fueron negados. En el universo de los cómics, los aliados desarrollan el suero del supersoldado que va a llevar a la creación del Capitán América, y este, con su participación en el conflicto, va a asegurar su victoria. En los cómics ya no es el miedo lo que establece quién es el ganador o el perdedor en el conflicto, como Hegel lo planteaba, sino que es la inspiración, el valor y el heroísmo lo que va a establecer que los aliados ganen la Segunda Guerra Mundial. Una vez que se establece un ganador y un perdedor, viene la etapa de la síntesis, que va a ser llamada la totalización o la negación de la negación. Un árbol tiene que ser negado para que la madera sea afirmada. La madera no es un árbol, pero en síntesis, el árbol sirve para la madera. La madera tiene que negar al árbol para ser madera, pero al negar su esencia, es decir, al negar al árbol, se está negando a sí misma. Y es por eso que se tiene que establecer una síntesis, un orden, una sistematización, para que a través de esa sistematización, el árbol y la madera puedan existir. Se crea una totalización. En los cómics, el hecho de que va a haber héroes con una moral incuestionable que nos van a defender de nuestro prójimo, y en la realidad que va a estar la idea de la democracia y la libertad que van a salvarnos de las ideas opresoras del fascismo. Una totalización que en la compleja realidad va a dar cabida a lo que se denominó Guerra Fría, en donde nuevamente va a haber un nuevo enfrentamiento por la búsqueda de quién tiene la verdad. Y así es como se va a desarrollar la dialéctica hegeliana, que va a llevar a la humanidad a instaurar totalizaciones a través de conflictos que van a llevar a nuevas totalizaciones, y así de totalización en totalización hasta el infinito. Y como los cómics son un reflejo de la realidad, estos se van a desarrollar igualmente de totalización en totalización, de evento en evento, a través de procesos dialécticos. En los cómics se establece una totalidad en la cual el hombre deja de tener el protagonismo de la cultura, en donde los Beatles son opacados por Spider-Man, los Cuatro Fantásticos, los X-Men y toda una nueva ola de seres superiores que enmascarados van a vivir fuera de las estructuras, como por ejemplo las leyes. Los hombres comunes se van a dedicar a vivir su vida con miedo a esos seres, criticándolos y negándolos, y estos seres van a seguir justificando su necesidad de existir cuando sus semejantes, también con poderes superiores a los de un humano común, llegaban con sus intenciones de querer dominar al hombre. Se necesitó de los Cuatro Fantásticos para evitar que Galactus, junto con Silver Surfer, se comiera la Tierra. Los humanos, sus problemas comunes y sus miedos son negados, mientras que los superhumanos y sus conflictos son los que van a afirmarse y los que se van a adueñar de la cultura. Sin embargo, el ser humano siempre busca la forma de rebelarse contra todo aquello que lo abruma, y con ayuda de su técnica y desarrollo industrial, va a haber sujetos como Tony Stark, que desarrolló una armadura que le va a servir de arma para convivir con maravillas y dioses alienígenas. O como Hank Pym, que va a usar la ciencia humana para adquirir la capacidad de hacerse pequeño o grande, y de esa forma involucrarse en la defensa de la humanidad contra estos seres superhumanos. No va a ser sino hasta nuestros días que el miedo vuelve a ser el protagonista de la historia, que no vamos a poder hacer a un lado dicho concepto de los planteamientos de los cómics. En los cómics, con el paso de los años, el ser humano comenzó a perfeccionar su técnica, al grado de tener la capacidad de dominar al superhumano. Ese momento se ve establecido en la novela gráfica Secret War, escrita por Brian Michael Bendis y dibujada por Gabriel Dell'Otto, cuyos hechos permitieron que posteriormente se pueda dar la guerra civil del universo Marvel. En el cómic Secret War, Nick Fury, director en ese momento de la agencia pacificadora de la ONU que es S.H.I.E.L.D., descubre que la tecnología avanzada de la mayoría de los supervillanos sin poderes está siendo desarrollada en secreto desde un país ficticio llamado Latveria, que tenía un nuevo gobierno que estaba siendo apoyado y financiado por y desde el gobierno de los Estados Unidos. Nick Fury le muestra las pruebas al presidente, y este decide no actuar bajo el pretexto de arreglar diplomáticamente ese asunto. Ante esto, el director de S.H.I.E.L.D. decide emprender una guerra secreta, en donde va a cobrar favores pendientes a diferentes superhéroes, entre ellos el Capitán América, para que en secreto le ayuden a derrocar al gobierno latveriano. Al final,
Con el pretexto de evitar que dicho crimen quede en las conciencias de los héroes, Nick Fury les borra esos recuerdos. El gobierno estadounidense, como no quería dar la imagen de que perdió el control de la situación, pues movió sus hilos para que esa guerra no saliera a luz pública y la vida continuó desarrollándose. Sin embargo, un año después el Capitán América es sometido a un examen de rutina que le hacen a todos los reclutas y agentes de SHIELD para saber si no está bajo el control cerebral de algún villano y descubre esos recuerdos. En consecuencia, Nick Fury deja el cargo de director de SHIELD, se convierte en un criminal buscado y ponen como directora a Maria Hill, la cual reitera su compromiso y prioridad con el gobierno estadounidense y le es encargada la tarea de acabar con los disfraces y los superhéroes. Después pasa la Guerra Civil, en la cual la sociedad, con ayuda del ser humano Tony Stark, niegan dialécticamente a los superhéroes, al afirmar que deben ser empleados del Estado y que para ello deben ser capacitados y asignados a diferentes tareas. Esto se va a ver reflejado en una ley de registro superhumano, la cual pondrá un equipo de Vengadores por cada estado de la Unión Americana. Por otra parte, el Capitán América va a representar la totalidad, afirmándose también y justificándose al recordar cómo el Estado es capaz con todo su poder de decidir quién es el bueno y quién es el malo. Se va a negar rotundamente a registrarse. He aquí la tesis hegeliana. La antítesis se llevará a cabo en el último enfrentamiento que tienen los superhéroes cuando son teletransportados a la ciudad de Nueva York. Y el Capitán América es detenido de asesinar a Tony Stark por policías, bomberos, paramédicos y la demás gente común. En ese momento Steve Rogers ve toda la destrucción que la batalla dejó a su paso. Ya no estamos peleando por la gente, dice, solo estamos peleando. Y pide a la gente común que lo arresten. Pide que arresten a Steve Rogers. En ese momento, antepuso su miedo a morir a su deseo de servir a la gente con sus ideales y su praxis superheroica. Prefirió someterse antes de que el ideal del superhéroe enmascarado muera. Y es así como Tony Stark, con toda su tecnología y recursos, es nombrado director de SHIELD. El hombre domina al superhombre que alguna vez lo dominó a él. Y así como el árbol sirve para la madera, se establece la síntesis de que el superhombre sirve para el hombre en la nueva totalidad. Poco tiempo después, Stark es sustituido por Norman Osborn, siendo su Iron Patriot el símbolo estético de la síntesis hegeliana entre hombre y superhombre, que en su esencia va a tener la semilla de su propia negación. En la realidad, los valores de la democracia liberal del mercado y la posmodernidad van a ser aprisionados por el hombre después de que su seguridad haya sido vulnerada en el atentado terrorista a las Torres Gemelas. La humanidad ahora emprende un conflicto en el cual la libertad debe sintetizarse con el control para poder existir, y para que el hombre moderno pueda seguir haciendo su cultura sin miedo al prójimo. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje hasta aquí. Sin embargo, para nuestro regocijo, este viaje apenas comienza, y si quieren continuar en él, solo basta con suscribirse al canal y darle clic a la campanita para que les notifique cuando el próximo capítulo se encuentre disponible en la plataforma. Quisiera ver sus opiniones en la caja de comentarios, me encantaría armar un debate sobre este video ensayo. Se despide Praxis Enmascarada, hasta la próxima.